La entrevista Conexiones con William Meléndez es presentada por Unión de Empresas Citrans. Buenas noches, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 9 de diciembre de 2016. Un abrazo fraterno a usted que nos ve a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes están con nosotros a través de los servicios de cable y Tigo a nivel nacional. Puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y vernos desde cualquier lugar en el mundo. También está la transmisión en vivo de toda la programación del canal y de este programa, sin duda alguna, en el fanpage de Will Salgado. Tiene esas opciones para vernos y dar seguimiento. Los comentarios también estamos leyendo a través del fanpage, los comentarios que ustedes pueden estar haciendo. Varios temas en agenda para este viernes. Estamos al cierre de la semana, por lo tanto se nos planta siempre hacer una especie de reflexión, análisis sobre los temas más relevantes de la semana, aquellos que han de alguna forma ocupado la agenda nacional. Y bueno, sin duda alguna tiene que ser en torno al Día Internacional contra la Corrupción. En ese contexto, la embajadora de los Estados Unidos, que ha escrito un artículo, bueno, además de que ha participado activamente toda la semana en declaraciones, en foros, y en el evento de hoy, por ejemplo, donde ha participado activamente el Cuerpo Diplomático y la Fiscalía General de la República, pero escribió un artículo que ha sido publicado en la prensa gráfica que lo tituló El vaso que nunca se llena. Vamos a hablar de este tema, de la institucionalidad, que tanto puede avanzar la institucionalidad sobre estos temas para que de alguna forma, si se articulan todas las instituciones, pues se evita entonces, se cierran los portillos a todo este tema de la corrupción. Denuncias también de amenazas contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional y respuesta del FMLN sobre este caso. La aplicación de extinción de dominio para el caso de Leonel Flores, exdirector del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, y en este contexto, el mismo día que se ha dado la extinción de dominio también en la Asamblea Legislativa, en un hecho paralelo pero distinto sin duda alguna, ha sido desaforado el general Benítez. Vamos a ver, hay otros temas ahí en agenda, pero me quiero quedar hasta ahí porque también incluso en Estados Unidos Donald Trump se ha fijado su mirada sobre el tema de las pandillas en el caso de la ANS. Pero bueno, vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Agradecemos que está con nosotros en nuestros estudios Zenia Hernández. Ella es especialista en materia de transparencia. Zenia, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, buenas noches a los televidentes. Un gusto estar acá. Perfecto, también agradecemos a Erika Saldaña, ella es abogada constitucionalista que nos acompaña ya, creo que es la segunda o tercera vez. Segunda vez. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, William. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales ahí en el occidente, en la zona central, paracentral y en el oriente de nuestro país. Pues bien, comenzamos quizás entonces haciendo la reflexión sobre el Día Internacional contra la Corrupción. Erika, a ver, la embajadora, ya lo vamos a proyectar acá también en pantalla, este artículo que ha escrito y publicado en la prensa gráfica, digamos como el corolario de cómo ha sido la semana, porque sí decíamos al principio una semana muy intensa sobre la discusión, el debate, el posicionamiento sobre el tema de transparencia. Hoy escuchamos declaraciones del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, muy beligerantes sobre este tema, ¿no? Entonces, pero bueno, la impresión quizás suya a nivel general para que después vayamos al detalle. Bueno, creo que la corrupción sin duda ha sido uno de los males que ha afectado a El Salvador durante muchos años y el año 2016 se ha perfilado como un año clave en la lucha contra este mal. Y es que hemos visto a partir del año pasado y más que todo durante este año cómo distintas instituciones se han ido agrupando en la lucha contra las malas prácticas, contra la corrupción, contra todos aquellos funcionarios que han actuado mal, que se han beneficiado de las arcas del Estado. Entonces ahí hemos visto a la Corte Suprema de Justicia, a la Sección de Probidad, a la Fiscalía General de la República, a distintos juzgados, y todos estos han sido acuerpados por el cuerpo diplomático y en especial por la embajadora de los Estados Unidos, que ha manifestado la necesidad de que se combata este mal, porque no puede ser que siendo uno de los países cooperantes, de uno de los principales cooperantes de El Salvador, el dinero que se aporte se vaya, como manifestaba ella, para tapar los parches de la corrupción e incluso, podría decirse,
para la mala administración de estos fondos, que hemos visto en muchos casos que no existe un control sobre los fondos públicos, y esto es realmente preocupante. Entonces, este año se ha perfilado como eso, como un año clave para la lucha contra la corrupción y las distintas instituciones que se están uniendo. La invitación sería quizás para otras instituciones igual de importantes a que se unan a esta lucha. Ya tenemos nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y en todos estos casos de corrupción creo que la Corte de Cuentas, si hubiera tenido un rol más activo, hubiera sido clave en que no pasaran. Ahora, pero el tema de institucionalidad sin duda alguna que es importante, ¿no? Pero en este momento eventualmente es prácticamente quien está liderando, digamos, todo este esfuerzo es prácticamente a nivel institucional, digo, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional y Sección de Probidad con la Fiscalía, o sea, sí. pero parece que, ¿cómo se llama? ¿Qué sería? El andamiaje no está completo, ¿no? O sea, no, sin duda no está completo, porque son muchas las instituciones que tienen que estar involucradas en esta labor, como te decía. Quizás una de las principales sería la Corte de Cuentas de la República, y también las mismas instituciones que están siendo investigadas o a la que pertenecieron estos funcionarios que fueron investigados, porque en realidad creo que debe existir controles internos dentro de las instituciones que permitan identificar que los fondos se están fugando, que están siendo mal administrados, para que no pase esto a la necesidad de que sean investigados por otras instituciones. Entonces creo que sí, hace falta más instituciones que se involucren, personas dentro del mismo gobierno central que puede ejercer un control sobre sus funcionarios, el mismo autocontrol que puede ejercer tanto la Corte Suprema de Justicia en sus gastos, y también la Asamblea Legislativa, que hemos visto que tienen presupuestos que son nada despreciables. Claro. Ahora, Zenia, antes de comenzar la entrevista hablábamos un poco, ¿no?, sobre el tema de institucionalidad, Corte de Cuentas de la República, elección de magistrados de Corte de Cuentas. Ha ocurrido recientemente, bueno, la semana pasada prácticamente, pero este personal que fue electo prácticamente para 6 meses. Parece poco tiempo y no sé hasta dónde incluso los temores o cómo pueden asumir los magistrados un poco este esfuerzo que debería ser coordinado, desde luego. Bueno, justamente por ser una de las instituciones fiscalizadoras y que por mucho tiempo ha permanecido justamente dormida, o simplemente solo el nombre y no trabajando como debería, creo que hay muchas expectativas de qué pudieran hacer estos nuevos magistrados. Sabemos que tienen 6 meses para poder quizás dar luces sobre qué es lo que quieren hacer. Pero también yo en lo personal considero que es muy poco tiempo, pero eso no significa que no puedan empezar a mostrar la buena voluntad de querer cambiar algo que en esa institución nunca ha funcionado. Una institución que por años se le ha solicitado a veces que genere esos informes que les corresponde para ver si de repente procedía un juicio de cuentas. O sea, estamos viendo que están siendo enjuiciados actualmente el expresidente Antonio Saca, pero nunca vimos un informe o que una Corte de Cuentas dijera hay reparos o se han encontrado irregularidades en las auditorías que se realizaron en tales instituciones, y por eso mismo iba a un juicio de cuentas y por ende continuaba todo lo que por ley correspondía. Entonces esperamos que en lo personal es ver qué es lo que pueden empezar a hacer estos esos magistrados electos, pero obviamente son 6 meses que posiblemente con las expectativas que tenemos que siga funcionando la institucionalidad en cuanto a la lucha contra la corrupción, puede ser que no les alcance el tiempo, pero igual esperamos que den por lo menos buenas señales. O sea, eso creo que tendría que empezar a hacer. Ahora, en el caso de la Fiscalía General de la República, ¿qué tanto es lo que se puede hacer? Porque uno de repente tiene la impresión de que puede terminar siendo rebasada por la cantidad de casos y la capacidad instalada que tiene. Me refiero más a la parte estrictamente humana, profesional, ¿no? Exacto. De cantidad de gente que puede tener, cuántos fiscales puede tener. Bueno, ya en el caso, por ejemplo, de los homicidios están saturados, ¿no? Sí. En todo este caso de investigaciones, ¿con cuánto personal se debe contar? O sea, ¿hasta dónde en un momento determinado puede terminar rebasada la institucionalidad como es la Fiscalía en la investigación? Mira, justamente en la memoria de labores de la Fiscalía, solo sacando como el cálculo en general,
son casi 300 casos por cada fiscal, los que les correspondería con la cantidad de trabajo que tiene la Fiscalía actual. Estamos hablando de 300 casos por cada fiscal, o sea, ¿cuál es la... 300 casos en general. No, pero esto incluye incluso investigación de homicidios, cosas así. Sí, exacto. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista... Es abrumador eso. Es abrumador, y sabemos que la calidad de las investigaciones o la calidad de tiempo dedicado a cada caso no va a ser una buena calidad, sino que tienen que sacar todo eso. Si lo vemos también comparado, y quizás haciendo como ese nivel de comparación, una sección de probidad que también actualmente tiene 6.000 peticiones de información en cuanto a temas de declaraciones patrimoniales, auditorías, que tampoco tiene una capacidad de personal instalada. Entonces, en El Salvador nunca habíamos tenido este tipo de lucha contra la corrupción como en el 2016 está sucediendo. Todavía nos quedan 3 semanas aproximadamente de este año, y no sabemos qué más casos pueden llegar a salir, y si es que verdaderamente llegan a tener eso. Justamente el fiscal mencionaba que necesitan ese apoyo y necesitan el refuerzo del presupuesto, porque les falta recursos para continuar las investigaciones, que esperamos también que no lo sobrepasen, y quizás tengamos más bien decepciones por no ser llevados los casos y tratados los casos como deberían de ser tratados. Claro. Entonces, sí es preocupante. Creo que todos los que estamos en pro de la lucha contra la corrupción, de querer cambiar este país en cuanto a que los fondos realmente sean utilizados de la mejor manera, estamos queriendo que también se le apoye, que se le fortalezca a estas instituciones fiscalizadoras, la Fiscalía General de la República, para que puedan continuar este tipo de investigación y las que vienen. De acuerdo. Ahora, Erika, esta parte me parece a mí que es un poco medular, ¿no? Hasta qué punto los casos pueden terminar superando la capacidad instalada de las instituciones. Y me refiero en este caso particular, Fiscalía General de la República, la sección de probidad. Ya decíamos, efectivamente parece que va a tener algún refuerzo, pero aún con lo que se le pueda estar dotando de refuerzo a la sección de probidad, va a ser casi imposible de responder a toda la demanda que se puede tener. Entonces, ¿cómo hacer para que en un momento determinado la cantidad de casos termine abrumando la capacidad de investigación, y esto termine también generando procesos no necesariamente viciados, pero débiles en términos del sustento de la prueba? Sí, o que se puedan caer. Yo creo que de hecho las instituciones ya pueden estar colapsadas de casos, como mencionaba Senia. Hay un fiscal para 300 casos. Ahora mencionaba el jefe de la sección de probidad que hay una persona despachando, recibiendo y despachando las solicitudes de las declaraciones patrimoniales. Tienen 6.000 peticiones. Entonces yo creo que ya está colapsado, pero sin embargo hay que tener paciencia, creo yo. Lo principal son 2 cosas. Lo primero, lo que mencionaba Senia, que hay que dotarles de presupuesto a estas instituciones y estas entidades. Me parece muy bueno que se entre en la discusión si la Fiscalía debería de existir una reforma constitucional para que la Fiscalía tenga un presupuesto fijo durante todo el año, como lo tiene, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, que la Constitución le asigna el 6% y no se le puede dar menos. Claro. Exacto. Entonces, creo yo que es muy bueno que se empiecen estas discusiones, si la Fiscalía debería de tener un fondo propio, autónomo, que no tenga que estar dependiendo de la voluntad de los partidos políticos, de la Asamblea Legislativa, sino que pueda gozar de esa autonomía. Y hemos visto que la autonomía financiera podría ser trascendental en la forma en cómo se contrata a la gente, cómo se dividen los casos, cómo se va agilizando esto. Ahora, de lo contrario, perdón, esa parte me interesa detenernos. De lo contrario, ¿qué puede ocurrir? Digamos, si no hay suficiente autonomía en ciertas instituciones, pues lo que puede ocurrir, es el tema del chantaje político. Exactamente. Lo que había pasado, lo que había venido pasando, creo. O sea, perdón. No. O sea, justamente habíamos visto que la institucionalidad no estaba funcionando. O sea, estamos viendo que incluso un ex fiscal general está siendo procesado actualmente por eso mismo, porque esa cuota partidaria se había repartido en las instituciones y no había pasado nada, no había una lucha frontal contra la corrupción, no habíamos tenido este tipo de casos que ha sido casi un terremoto para el país.
y podría volver a pasar eso, o sea, casi es reversible la lucha contra la corrupción, se perfilaría de esa manera. Sí, por lo que podría pasar es que se ahoguen en las instituciones, Ajá, claro. porque todo, o sea, hay que ser realistas, se necesita el dinero para pagar a la gente, para mantener los recursos, para echar a andar estas investigaciones, se necesitan muchos recursos, mucho tiempo, mucha investigación. Entonces, lo que podría pasar es que se ahoguen a estas instituciones, o como tú lo mencionabas, el chantaje político que se puede dar de no investigar algunos casos a cambio de los fondos, pero lo cual ha sido muy claro el fiscal ahora en la mañana en sus declaraciones que no iba a dar a su brazo a torcer en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, aquí sí que nos toca a los ciudadanos estar pendientes de que no existe ese chantaje y de que se le aseguren el presupuesto a instituciones claves como la Fiscalía General de la República. Leía un tuit ahora, no lo verifiqué finalmente, pero se supone que Lorena Peña había dado declaraciones en la Asamblea Legislativa advirtiendo de que, bueno, que en el caso de la Fiscalía iban a esperar que el fiscal de alguna forma rendiera cuentas, pues que estaba haciendo con el presupuesto que se le estaba asignando, o sea, antes de pensar en poder asignarle más fondos. Pero la Fiscalía de por sí ya tiene un presupuesto, debo entender, bastante limitado, ¿no? En el pasado recuerdo que cuando las primeras declaraciones que dio Luis Martínez cuando era fiscal, hablaba de la necesidad de que la Fiscalía tenía de por lo menos incrementar en 100 fiscales más. Y estoy hablando para otros casos de todo tipo que hay en el trato diario, ¿no? Creo que de hecho se estaba hablando de que la Fiscalía necesitaba por lo menos un refuerzo de entre 30 y 40 millones de dólares. Entonces habría que ver cuáles fueron las declaraciones que dio la diputada, porque de hecho la rendición de cuentas ya pasó. Entonces, ojalá que se le dé ese refuerzo monetario a la Fiscalía y que no se vaya a utilizar como chantaje para los casos, o que se vea que, como muchos funcionarios investigados o de los partidos investigados han mencionado, que se trata de acoso político, de cuestiones políticas. Entonces, que no se vea de esa manera, sino que se reconozca la Fiscalía General de la República como una institución independiente que tiene la facultad de realizar todo este tipo de investigaciones de manera autónoma, sin pedirle permiso a nadie, y se le respete su autonomía presupuestaria, se le refuerce con fondos y se le mantenga también su autonomía en lo funcional, en lo que hacen. ¿Ustedes creen que hasta estas alturas los casos que están en proceso de investigación, que obviamente no conocemos mayores detalles, pues, pero han tenido suficiente robustez? Claro, si nos vamos el más inmediato de Leonel Flores, evidentemente, bueno, fue condenado, pues, o sea... Ya tenemos un primer resultado. Hay un caso, creo, ¿no? Que pero ese es importantísimo, el tema de que tanto se está dando robustez a toda la parte de la prueba, ¿no? Bueno, por lo menos esa era otra de las cosas que te mencionaba, que teníamos que tener un poquito de paciencia debido a las limitantes que tienen estas instituciones. Casi que nos toca tener un poquito de paciencia de cómo van avanzando los casos, pero creo que se están dando buenas señales. Este primer caso de juicio por enriquecimiento ilícito, creo yo que era clave para el país, la forma en que se iba a resolver, porque va sentando precedentes. Entonces se va sentando precedentes tanto para la Fiscalía en la forma que está investigando, viendo las cosas que puede mejorar, y también para los juzgados que están aplicando una ley de 1959, que es una ley muy antigua, claro, pero ellos le están dando impulso, le están dando la forma para resolver los casos. Entonces creo yo que vamos viendo los primeros resultados. Faltan muchos, porque como se han mencionado de distintos funcionarios, hay muchísimos casos investigando, hay muchísimos casos que están dentro de las cámaras, que tienen que seguirse impulsando, hay mucho trabajo por hacer, pero hay que tener paciencia y ojalá vayamos viendo muchos más resultados de forma más rápida. Perfecto. Debo hacer en este momento una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitados los dos números de teléfono para que participen ustedes con el comentario de la pregunta para nuestras invitadas, 2263-0023 y 2264-9179. Vamos a la pausa, pero antes recordamos Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo.
son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bien, a esta hora de la noche tenemos habilitados los números de teléfono, estarán apareciendo ahí en pantalla para que ustedes tomen nota, nos llamen, participen con el comentario y la pregunta para nuestras invitadas. Bueno, tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Vamos a ver, ¿tenemos a alguien con nosotros o todavía no? Bueno, perfecto. Le agradezco si le baja volumen a su televisor para que podamos escucharle a través del auricular. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Bueno, parece que tenemos un problema de retroalimentación. Si le baja volumen al televisor y se queda por el auricular, creo que le podemos escuchar. ¿Me escucha? Ahora sí le escuchamos. ¿De dónde nos llama? ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, le hablo de San Salvador. Adelante, le Yo escuchamos. voy a decir una cosa muy sincera, William. Nosotros salvadoreños tenemos un montón de títulos y somos muy profesionales. Pero lamentablemente nuestro problema es que no hemos recibido una educación desde niveles familiares apropiados y solo hablamos y andamos con pancartas en la calle gritando tonteras y cosas por el estilo, porque no hacen lo que yo voy a hacer. Ya le dije al gerente financiero del INPEP que si el día 14 del otro año no me pagan mi pensión, el día entre el 14 y el 20 yo estoy poniendo un amparo a la Corte Suprema de Justicia. Y yo estoy seguro que ese amparo lo voy a ganar porque la ley no la puede violar nadie, Claro. especialmente el gobierno. Y después de eso me voy a un tribunal de lo penal y a un tribunal de lo civil, ¿me entiendes? A un tribunal penal que Sí. me mete una causa civil y voy a meter preso al ministro de Hacienda, al subsecretario, al presidente del INPEP y hasta el presidente de la República podría meter preso. Y aparte de eso le voy a meter una indemnización de daños y perjuicios hasta morales por un par de millones de dólares y me lo van a tener que pagar. Sí. O sea, Eso es lo que tienen que hacer, pero los presidentes de El Salvador solo hablan y no hacen nada y cobran. Bien. Es el problema. Educación, moralidad, capacidad. Mire, la transparencia, mataron a unos fulanos en el principio del gobierno de Sánchez Serén, allá en el Hospital Bloom, así como mataron al muchacho ese en la playa. Llegaron de la Fuerza Armada de la Presidencia, le quitaron el muchacho que había asesinado a la cipota anestesista a su papá.
igual le quitaron el carro y el muchacho aquí en La Libertad, y hasta este día el gobierno no ha dicho nada. Bien. Bueno, perfecto, le agradecemos, pero queremos ver si avanzamos en el tiempo y creo que sí nos queda clara la posición. Mientras procesamos las otras llamadas, lo que sí está claro del televidente también es un poco, por lo que yo entendí, es pasar a la acción, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que todos los ciudadanos ahora tenemos que tener claros que tenemos derechos y que podemos exigirlos. Entonces, a mí me parece una postura totalmente válida que si no se cumplen los derechos de cualquier persona, tiene la posibilidad de exigirlos ante los tribunales de la República. Exacto. Entonces sí, es un buen llamado. No, y es justamente lo que ha estado pasando, que hay mucho discurso, todos estamos hablando acerca de tanto discurso, pero ¿qué acciones vamos a tomar? O sea, y ya no solo estamos hablando de instituciones, fiscalía, Corte de Cuentas, sino ya como ciudadanía. Por ejemplo, ¿Cómo se activa la sociedad? Exacto, o sea, tenemos una ley de acceso a la información pública para casos de como una herramienta también contra la corrupción. Tenemos, aplaudo a los ciudadanos que también fueron a interponer la denuncia contra el diputado Gallegos por este caso de la donación a la organización de su esposa. O sea, son ese tipo de acciones las que ya tenemos que empezar nosotros a tomar también como ciudadanos bajo la ley misma. O sea, ¿qué podemos empezar a hacer? Y empezar a replicar y a compartir a otros, también enseñarles, asesorarles, para que puedan tomar ese tipo de acciones. O y sea, que esperamos... ¿cómo generar cultura, no? Exacto. Perdón, interrumpo, pero tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Al televisor para que nos quedemos por el auricular. ¿De dónde nos llama? Tenemos un pequeño problema tenemos un pequeño problema de retroalimentación. Creo que si le baja volumen al televisor a lo mejor le escuchamos bien. Buenas noches. Yo quiero responder porque es como le decían a que nos iban a investigar a una de Escobar y a Calderón y a Cristiano. Bueno, lamentablemente con la llamada sí tenemos un problema, pero creo que es más una cuestión estrictamente técnica. Lamentablemente no pudimos procesar esa comunicación. Cuando las interrumpía, les decía, el tema de cómo se genera cultura, cómo se puede ir generando cultura por el tema de la transparencia en este país. Hace un momento Erika decía, el tema de quizás de hacer alguna reforma constitucional, de ver cómo se le dota de recursos financieros a las instituciones. Me imagino que habrá que ir pensando mucho en esa parte. Vamos a ver, después escucho la opinión porque tenemos un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, baje el volumen al televisor. ¿De dónde nos llama? A lo de aquí de Soyapango. Soyapango. Sí. Perfecto, adelante, le escuchamos. William, el tema que están tocando es el más importante actualmente en el país. Sí, adelante, le escuchamos. Definitivamente, yo entiendo de que sí hay que ver cómo se contrarresta la corrupción e investigar a los corruptos desde hace 10, 12, 15, 20 años. Pero ahorita lo más importante es ver quiénes son los corruptos actuales y los más inmediatos, porque así los funcionarios que vengan de mañana para adelante van a tomar medidas para no... Los funcionarios sanos, honestos, van a tomar medidas para que esta corrupción se muera. Lógicamente es importante saber quiénes fueron los corruptos anteriores y castigarlos como la ley corresponde, pero ahorita hay que aprovechar esta coyuntura y ver quiénes son los corruptos actuales para que esta situación ya no crezca. Yo he sido ejecutivo de empresas y cuando uno llega a una compañía ve los errores actuales y empieza a cortarlos en este momento. Claro. No deja de investigar los anteriores, pero para corregir el mal hay que cortarlo ahorita para que en el futuro ya no se den. Gracias. Gracias a usted por la participación. Después escuchamos la opinión de ustedes, pero debo asumir un poco, como resumiendo lo que decía el televidente, tiene que ver con el tema de cómo priorizar, cuáles son los casos. Con Ceni hablábamos antes de iniciar el programa, pero los que están por prescribir, de hecho salió una nota publicada en la prensa gráfica esta semana donde hacían referencia a ese tema, ¿no? ¿Cuál es el criterio que se puede haber tomado a nivel de la sección de probidad para decir este caso se acabamos de investigar? Porque se han investigado casos bien recientes y no necesariamente los casos
que pueden estar a las puertas de prescribir. Pero bueno, después me dan ustedes la opinión. Vamos con otro televidente que está con nosotros en la línea. Buenas noches. Si le baja volumen al televisor, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas noches. Soy el profesor Edgardo García. Perfecto, rápidamente, díganos. Quiero también decir que en muchas ocasiones, pienso que en todas, no se ha tomado en cuenta aquel dinero que sale, pero para personas particulares, no solamente gente de gobierno. Tengo conocimiento de que cierto líder de profesores recibe dinero de parte del gobierno para que este líder le aplauda en actos o le haga la segunda al gobierno mismo. ¿De dónde sale el dinero que se le da a este señor líder? Él dice que es líder en educación. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a usted por la participación. No sé si hay otro televidente. Bueno, a ver, hay varias cosas ahí puestas. Erika, por favor. Bueno, quiero hacer referencia a lo que mencionó el segundo televidente, y es que me parece que la investigación de todos estos casos y las condenas que se están recibiendo, por ejemplo, hemos visto que a Leonel Flores se le ha condenado a restituir $800,000, a no poder optar a un cargo como funcionario durante 10 años. Hemos visto a exfiscales generales detenidos que están siendo procesados en juicios penales. Hay actualmente un expresidente y varios de sus funcionarios detenidos. Entonces creo yo que esto puede servir de incentivo, como mencionaba el televidente, para que los nuevos funcionarios no vayan ejerciendo estos actos de corrupción. O sea, todo aquel que quiera optar a un cargo público tiene que tener claro que se va a someter al escrutinio de las instituciones que correspondan, que va a ser investigado, que hasta los mismos ciudadanos somos capaces de controlar el trabajo que está realizando. Entonces creo yo que es bien importante que tengan en cuenta de que está ese escrutinio ciudadano y que lo podemos hacer. Y sobre los casos de probidad, también creo yo que es importante que se investiguen todos. O sea, hay gente que lo dice medio en serio, medio en broma, que vamos a terminar investigando hasta a los que pertenecían a los círculos militares. Creo yo que si es necesario, en todo caso, habría que hacerlo, porque corrupción es corrupción, no importando en la época en que se ha hecho, que se va a hacer más difícil ir estableciendo pautas o pruebas, sí, pero también hacer un poquito de referencia que el artículo 240 de la Constitución dice que los casos prescriben a los 10 años, pero esa prescripción opera únicamente para el juicio por enriquecimiento ilícito. No significa que no se puede investigar y ejercer la extinción de dominio sobre algunos bienes e incluso simplemente para que la sociedad conozca qué fue lo que pasó. Ahora bien, a ver, ¿cómo jugar con el tema de los tiempos? Porque, bueno, efectivamente, la proximidad de la prescripción es importante considerarla, ¿no? A la hora de que se puede investigar. Claro. Porque sí, más de algún caso se puede ir en esa línea y al final se va a quedar ahí. La verdad es que la ciudadanía está ansiosa y tiene sed de la lucha contra la corrupción y que existan ya casos que estén condenados y que empiecen a ser sancionados y que empiece quizás una nueva cultura de políticos que realmente quieran ser servidores públicos y no irse a servir de los fondos públicos. Obviamente en el caso de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ya la Corte en pleno estableció criterios para poder hacer investigaciones, recordando que las auditorías, por lo menos algunas auditorías empezaron por petición de ciudadanos a través de la Ley de Acceso a la Información. Entonces, ese es uno de los criterios que también estableció la Corte Suprema, la Corte en pleno, que iba a ser unos, y otro es la prescripción y tal vez la otra es el notoriedad del tipo de caso que se está dando. Y creo que ahí hemos visto entonces, porque hay un expresidente ahorita siendo procesado e incluso está detenido, porque está próximo también a prescribir. Estamos viendo la notoriedad de investigaciones como el caso del exfiscal general. Y bueno, hoy justamente que se conoce a nivel de los medios el caso de que se supone que está listo el examen en la sección de probidad para el caso del ex
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, ¿no? Exacto, también, entonces, la forma en como ellos igual puedan irlo sacando y que la Fiscalía misma va dando ese tipo de investigaciones, obviamente nos remontamos al inicio del programa, sí, la capacidad que tengan también las instituciones de personal para realizar todo este tipo de investigación. Obviamente todos queremos que se investigaran todos si lo quisiéramos, pero tenemos que ver que por cada periodo presidencial casi serían 7.000 funcionarios o servidores públicos los que tendrían que ser investigados, porque no son únicamente funcionarios, por si lo ponemos como de primer nivel o de elección popular o de segundo nivel, sino que también tienen que llegar a direcciones, todo aquel que haya tenido poder de decisión, de toma de decisión en alguna institución tiene que ser investigado. Manejo de recursos, exacto, financiero, estrictamente, debo entender, sí, ¿no? Sí, pero el que tuvo potestad de decidir la firma de los cheques, etcétera. Sí. No solamente eso, sino que también, por ejemplo, en alguna institución donde tengan que entregar algún tipo de concesión o algún tipo de licitaciones o servicios públicos. Y en cuanto a otro de los televidentes que mencionaba, es que también la corrupción no es exclusiva del área pública, sino que también del área privada. Entonces, es algo que también tiene que investigar, que es otro de los casos que hemos visto que está siendo investigado por la relación que ha tenido el empresario Enrique Raiz, que también es el corrupto y el corruptor, y cómo se relacionan estos mismos, cómo a veces ciudadanos están permitiendo, bueno, él lo mencionaba, sí, tendría que ser una investigación en cuanto a eso. El caso de la Asamblea Legislativa misma, ¿no? Exacto. De una cantidad de fundaciones, instituciones, exacto, que han recibido dinero y que no se sabe cuál ha sido el procedimiento. Exacto. De hecho, ahora la Fiscalía General de la República sacó una campaña nueva, sí, muy buena, en la que lo que está incentivando es que si las personas conocen actos de corrupción que se están realizando por funcionarios, me fijé que ponía un número de teléfono, sí, al cual podían ser denunciados. Y el hashtag realmente es muy bueno y muy significativo, más que algo digital, es Unidos por la Corrupción. Entonces, contra la corrupción. Entonces, lo importante es que de verdad, como ciudadanos, como salvadoreños, lo que busquemos es el bienestar del país, y no importando de qué partido ha pertenecido o no. Creo que ya deberíamos de ir asimilando cada vez más que la corrupción no se trata de partido político, de una ideología, se trata de alguien que tiene un abuso del poder y es para beneficio propio. Entonces, vamos nuevamente al teléfono, y le disculpa para el televidente porque nos colgamos un poquito acá en el estudio, pero bueno. Perdón. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Nos dice de dónde nos llama, buenas noches. De Santa Rosa de Lima. Perfecto, le escuchamos rápido, adelante. Pues así rápido, hasta mucho me han hecho esperar. Lo que pasa es que por eso la ley, la trampa, dicen los especialistas, y ahí acaba de decir la abogada constitucionalista que el 240 es el que habla de la prescripción de dominio. Oiga, pues como constitucionalistas la felicitaríamos y la apoyaríamos que presenten una propuesta de ley para reformar ese artículo, porque vea usted, en las enmiendas que le han hecho la Constitución en 1983, que fue la constituyente, y en la que hicieron en 1992, después de los acuerdos de paz, por ahí está la trampa, porque pusieron ese cerrojo de que tenía que prescribir dentro de 10 años. Y si vemos lo que nos sorprende a la población es que solo están investigando de Tony Saca para acá, y porque ya se había hecho el escándalo, hasta Francisco Flores, pero eso no indica que los otros dos gobiernos de Arena fueron limpios. No es que yo esté en contra del partido, yo no, lo político no me interesa, me interesa que en este país haya claridad y que los que le han robado a este pueblo nos regresen todo lo que se han robado. Perfecto, gracias a ustedes por la participación. A ver, aclárenos ustedes, en el caso de Calderón Sol, Cristiana y Calderón Sol, ¿eso ya prescribió? ¿Es así o todavía algo que se puede hacer? Es que sí prescribieron en cuanto a la investigación o la persecución, si hubiese un delito en cuanto a la presunción de enriquecimiento ilícito. A iniciar los juicios, sí, pero no significa que haya prescrito la oportunidad de investigarlos y optar por otras vías que, como le mencionaba, era la extinción de dominio, que justamente, como mencionaba el televidente, es la posibilidad de regresarle al Estado el dinero que se haya obtenido ilícitamente. Exacto. Entonces están en esas investigaciones, generar esas auditorías en cuanto a ellos dos, que son ya
bastante pasados los periodos presidenciales, pero igual van saliendo las demás para que no prescriba. O sea, yo soy de la idea de que los delitos de corrupción no deberían de prescribir nunca, pues es algo que ha atentado contra la ciudadanía misma. Y bueno, creo que son de las ideas que sí, de hecho creo yo que hay mucha gente impulsando eso de que los delitos de corrupción no prescriban, porque precisamente le han causado un daño al país y el daño incluso es palpable para muchos ciudadanos, que por el desvío de estos fondos, por la mala administración, no hay medicina, las escuelas están en una mala situación. Entonces, la corrupción sí nos afecta a todos directamente. Ahora, solo para cerrar este segmento, la extinción de dominio sí es primera vez que se aplica, ¿no? No, el caso de... es prescripción, la enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Sí, ajá, es la primera. Extinción de dominio sí ya se ha aplicado en el Carlos Perla y demás, ¿no? Sí, el caso de Leonel Flores es el primer caso en 58 años aplicando la ley de enriquecimiento ilícito que data del 59. Es el primer caso en El Salvador en 58 años. A pesar de ser una ley tan... Claro. Que cualquiera dice de esto ya es anacrónico. O sea, sí, es increíble que a pesar de tener la ley nunca se le había dado el uso. Entonces aquí también vemos que no solamente es cuestión de que si tenemos ley o no tenemos ley, o si tenemos una ley más moderna que otra, sino que también es la voluntad que tengan los funcionarios de aplicar esa ley. Bueno, nos quedamos en el punto, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos al cierre.
estamos al cierre de conexiones. En el ínterin estábamos hablando un poco sobre este tema de cómo hacer para, si es que hay que entrar a una discusión bastante franca, sincera, Erika y Senia, sobre el tema de los sobresueldos, por ejemplo. O sea, ¿cuánto es el salario de un ministro? $3.500, $4.000. Pero uno dice, bueno, pero ¿por qué no será que se entra a una discusión en donde se ajuste el salario de verdad a un ministro, que se le dé, no sé, $8.000, $9.000 al presidente de la República? ¿Por qué no puede estar ganando igual a lo que gana un CEO de una empresa transnacional en este país, que pueden ser $20.000? Claro, hay que discutirlo, pues no estoy diciendo de que, pero entrar a ese tipo de discusión franca para decir, bueno, ¿y cómo establecer los cerrojos para que se evite todo este tema de sobresueldos? A ver, la opinión. Lo que yo te mencionaba era que creo que no solamente es necesario entrar a esa discusión de transparentar los sueldos, que si un ministro debería de ganar más, si el presidente debería de ganar más, sino que necesariamente tenemos que entrar a varios puntos, como por ejemplo la depuración de la planilla estatal. En El Salvador creo yo que no es secreto de que la planilla estatal está infladísima. Parece que, según unos cálculos que se han realizado, hay alrededor de 225,000 empleados que muchos prácticamente no hacen nada, o sea, no devengan el salario que ganan. Entonces creo yo que es necesario entrar a eso, necesario establecer si le vamos a pagar más a un ministro o a un presidente, que tenga el perfil de un verdadero ministro y un presidente. El asunto de idoneidad para el cargo, porque necesitamos la mejor gente. Si la idea es subirle el sueldo a un funcionario, también que tenemos que tener a la par que la idea también es tener al mejor funcionario. No solamente es que va a ganar más, sino que también tiene que responder mejor con su trabajo. Y también otra cuestión es tener claro que quizás la persona tiene que tener una afinidad con el trabajo público. Al final es un trabajo, entonces hay gente que necesariamente no lo haría solo por el salario, sino que también lo haría por otro tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta. Por convicción, por cuestión de compromiso. Exactamente. Bueno, no, y justamente concuerdo con Erika en muchas de las cosas. Bueno, hay una ley de la función pública que está guardada y no se le ha dado movimiento para... Que se comenzó a discutir con la administración Funes, ¿no? Sí, cuando comenzó la gestión, entonces pusieron el tema en agenda, pero hasta ahí quedó. Sí. Ahí quedó. Y no solamente, bueno, viendo los salarios de los ministros, justamente como tú lo comentabas, sino que también para la demás planilla dentro de las instituciones de gobierno, o sea, la idoneidad de los cargos, porque actualmente tú mencionas eso y yo creo que la gran mayoría de la ciudadanía salvadoreña pensaría, bueno, 8,000 más sobresueldo todavía, porque sería... Sí, le van a dar ese salario más y van a seguir metiendo la mano. Porque ellos van a seguir metiendo la mano. Entonces, o sea, de verdad necesitamos también esa calidad de funcionarios y también políticos que estén comprometidos con el servicio público. Y creo que lo que ha empezado hoy en el año 2016 de la lucha contra la corrupción, y uno de los televidentes lo mencionaba, en cuanto a que el nuevo que quiera optar por un cargo de esta manera, ya empiece a pensar, bueno, voy a ir, pero como ahorita las instituciones sí funcionan, voy a trabajar de la mejor manera, puede haber esa idoneidad del cargo, yo tengo este tipo de estudios, puedo aplicar para esto, y voy a ir a servirle, y va cambiando también la situación en El Salvador, pero actualmente pensar con todo lo que se está destapando, no únicamente de estos últimos dos periodos presidenciales, sino que estamos hablando de 15 años atrás. Entonces, creo que también esto está haciendo un gran impacto en la ciudadanía, donde antes no se había visto. Entonces, ahora, Senia, perdón, pero sí hay que como ir capitalizando ya todo el ímpetu, digamos, que va tomando toda esta discusión, y es, ya se decía al principio del programa, la parte de cómo comenzar a pensar en reformas de leyes, en fortalecer algunas estructuras, porque al final, para generar cultura, porque creo yo que al final de cuentas es cómo se genera una cultura por la transparencia, que se interiorice en todos los ciudadanos. Exacto. No solo es a nivel de no, es que esto es general, o sea, de verdad que tiene que ser tomado con responsabilidad en general, o sea, es ciudadanía en cuanto a la exigencia, la transparencia, que también cuando va a hacer un trámite en una institución, respete la cola, los tiempos,
O sea, que no quiera darle una mordida de repente porque me urge, bueno, que es uno de los justamente spots que tiene en esta nueva campaña de la Fiscalía. O sea, también como ciudadanía tenemos ese tipo de responsabilidad, no permitir que los funcionarios también continúen esas prácticas de corrupción. O sea, ese es el otro lado. También empresa privada, o sea, viene a ir generando poco a poco, pero también empieza por cada uno. Si yo me voy a tirar el semáforo en rojo, si yo cuando me tenga que poner una multa, le voy a decir al policía, mire, tenga esto para que no me ponga la multa. Desde ahí empieza ese cambio de cultura en ciudadanía. Bueno, cuando porque de repente se nos hace fácil exigirle a los demás, ¿no? Claro, cuando vemos el monto más grande, pero no lo vemos de esa forma. Nos vemos en las pequeñas cosas en las que la ciudadanía, nosotros como ciudadanos podemos contribuir. Y que a veces los niños están viendo. O sea, el ejemplo de los mayores es un ejemplo para los pequeños. Entonces, ¿qué ejemplo se le va a estar dando? Sí. O que un funcionario, bueno, me pide algo, yo no se lo permito y yo lo denuncio. O sea, ese tipo y da miedo. O sea, puede dar miedo porque decimos, bueno, la institución no funciona, voy a irme a meter en problemas. Pero son cambios que necesitamos ir haciendo. O sea, valientes que nos vayamos levantando y diciendo hasta aquí. O sea, ya no más. O sea, ya basta con tanta corrupción porque está afectando a la población en general. Ese cambio de cultura no es de la noche a la mañana, creo que vamos lento. Ajá, exacto, vamos lento, pero se va dando poco a poco. Erika, ¿cómo se puede estar perfilando 2017? Un poco a la luz de la plática que estamos teniendo de estos casos que se han estado analizando. Yo creo que 2017 va a ser un año interesante porque como lo ha manifestado el fiscal general, la Corte Suprema de Justicia, se van a seguir con estos casos de probidad, de la lucha contra la corrupción, pero también es un año preelectoral. Exactamente eso. Entonces, ese elemento preelectoral, creo yo, que le puede dar mucha fuerza a la ciudadanía, porque ya podemos ir condicionando a las personas que quieren nuestro voto, podemos condicionarlas a ciertos programas, a ciertos compromisos por parte de los diputados. El candidato a diputado o el candidato a alcalde, que es lo que se aproxima, la elección que se aproxima, ¿en qué se compromete? En su plataforma de gobierno, ¿cómo se compromete con este tema? Exactamente, ¿no? Yo creo que esa es una exigencia que podemos hacer nosotros como ciudadanos. Si un candidato nos dice, mire, vote por mí, nosotros hay que preguntarle, bueno, ¿qué va a hacer usted por la corrupción? ¿Cómo va a apoyar a la Fiscalía? ¿Cuál va a ser el perfil que usted va a elegir para Corte Suprema de Justicia? Este año preelectoral creo que particularmente va a empoderar a los ciudadanos y es un arma que se puede usar siempre en la lucha contra la corrupción. Ahora, en el caso si hay aspirantes a diputados o alcaldes que pueden estar procesados, pueden tener también una dificultad para inscripción como sí, y yo creo que ahí tiene que actuar más activamente el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que el Tribunal Supremo nunca se ha puesto a depurar bien a quienes va a inscribir, simplemente si cumplen algunos requisitos formales, que la partida de nacimiento, que no sé qué, lo inscriben. Creo yo que el tribunal, siendo la máxima entidad electoral, puede ejercer un control más minucioso sobre las personas que se pretendan inscribir, porque tampoco es secreto para la ciudadanía de que en alcaldías hemos visto gente involucrada con el narcotráfico, gente involucrada con corrupción, y uno se pregunta dónde está el Tribunal Supremo Electoral a la hora de inscribir, dónde están los propios partidos políticos que permiten que esa gente, que impulsan la inscripción de esta gente. Ahora, el tribunal, hablando de este tema electoral, el Tribunal Supremo Electoral sí tiene más instrumentos, digamos, en términos jurídicos para poder actuar. Sí. Pero el asunto es cómo ha ido fallando un poco los filtros, ¿no? En todos los niveles. O cómo las instituciones, exactamente, cómo las instituciones se han ido quedando dormidas, porque tienen las facultades legales, tienen la potestad de hacer las cosas. O sea, de repente sí hay andamiaje legal o constitucional para poder actuar. Exactamente, pero se han quedado dormidos, al igual como lo mencionaba Senia antes, en el caso de la Corte de Cuentas de la República. Sí, es justamente eso, o sea, tienen la legislación, en algunos casos tienen las herramientas, Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal de Ética Gubernamental, pero no actúan. O sea, no está la voluntad política justamente para que entren a conocer los casos que por ley les corresponde
las funciones pues que tienen que hacer. Y bueno, solo retomando la idea que Erika mencionaba, yo agregaría nada más que los ciudadanos puedan, para las próximas elecciones, no solo decir qué van a hacer en cuanto a la corrupción, sino ver qué han hecho este periodo previo a las elecciones en cuanto a la lucha contra la corrupción. Porque estamos viendo que muchos de los funcionarios se están pronunciando en contra de las investigaciones o atacando incluso al mismo fiscal general o a la institucionalidad que sí está empezando a funcionar. Entonces, creo que eso la ciudadanía debería de ponerle cuidado. ¿Qué está haciendo el diputado que dice que va por mi departamento? Sí. Y realmente hizo algo por la ley del agua, hizo algo por crear más impuestos que me están afectando a mí. O sea, ese tipo de cosas creo que la ciudadanía debería de traducirlo poco a poco en los votos que le voy a restar a y que ahora que se puede votar por rostro, dárselo a alguien más que tenga mejores planes. Y también creo que es importante, solo termine eso, de que sean buenos planes que nos presenten, porque normalmente es una campaña de denigrar a otro en lugar de presentar buenas propuestas de qué es lo que nos van a beneficiar en alcaldías, bueno, en todas las campañas electorales. Ahora, no hemos hablado sobre el tema de fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Que ese es un tema que va a tener mucho más fuerza en esta elección. Totalmente. Tengo la impresión de que la cantidad de plata que ha fluido en elecciones pasadas no será la misma esta vez, y no precisamente porque no haya gente dispuesta a dar dinero, sino porque algunos no querrán aparecer en la lista de algunos partidos políticos. Y también, también hay que tener en cuenta que el 31 de diciembre de este año se vence el plazo que ha dado la Sala de lo Constitucional para que los partidos presenten sus financistas de manera completa. Y si no, eso es el 31 de diciembre de este año. Sí, y si no lo presentan, ha dicho que no se va a recibir el financiamiento público, que es la deuda política que nosotros pagamos a los partidos políticos para que ellos hagan su trabajo. Y que manden a reparar las fotocopiadoras, ¿no? Sí, porque si no... Sí. O sea, una nueva que no se les sobrecaliente. Que no se les sobrecaliente, sino de... Sí, entonces tenemos que estar pendientes de si los partidos políticos entregan esta información completa. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Erika, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Enia, muy amable. Gracias. Bueno, perfecto, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo miércoles, 8 de la noche. Estamos miércoles, jueves y viernes, los 3 programas de la semana. Mientras tanto, les invitamos a que se queden con Palco Deportivo. Gracias por su tiempo. Buenas noches.